La forma más sencilla de crear un nuevo proyecto en Proteus es utilizar el asistente. En la primera ventana de diálogo le asignamos el nombre, el directorio donde lo ubicaremos y el tipo de proyecto. En la segunda ventana seleccionamos la plantilla a usar en el diseño electrónico. En la ayuda encontraremos toda la información sobre el uso de plantillas. También podemos elegir la plantilla que queremos usar para la placa de circuito impreso. Proteus incorpora muchas y nos permite crear otras nuevas. Para este tutorial utilizaremos la plantilla por defecto. A continuación, debemos definir las capas que tendrá nuestra PCB. Proteus nos permite definir el tipo de taladro que se utilizará para las vías. Para este tutorial, que solo usa 2 capas, nos sirve la configuración ofrecida por defecto. En este caso, seleccionaremos un proyecto sin código fuente porque no programaremos ningún micro. Si toda la configuración está de acuerdo con nuestros deseos, ya podemos continuar. Si no, podemos volver atrás y cambiar lo que deseemos. Nuestro primer paso es seleccionar los componentes desde las librerías. El buscador nos facilita la tarea seleccionando los resultados ofrecidos a medida que vamos tecleando. Un doble clic sobre el LM358 lo añade a la lista de componentes listos para usar en nuestro diseño. Haremos lo mismo para elegir los conectores y el resto de elementos pasivos que vamos a utilizar. Usar palabras clave de búsqueda es muy útil para ayudarnos en la selección. Lo normal es usar los valores de capacidad o resistencia junto con el tipo de encapsulado para reducir la lista de resultados lo suficiente hasta que sea fácil encontrar el componente buscado. Empezaremos el diseño colocando el amplificador operacional LM358. Seleccionamos el componente desde la lista. Con un clic del ratón fijamos dónde deseamos situarlo. Las teclas más y menos nos permiten rotar el elemento. Con un segundo clic del ratón finalizamos su colocación en el diseño. Colocaremos el conector usando la misma técnica. Como el resto de programas de diseño electrónico, Proteus utiliza terminales de potencia y de tierra para fijar los potenciales de cada red. Seleccionamos el modo terminal y colocamos un terminal de tierra junto al conector. El cableado puede ser realizado en cualquier momento. Es tan sencillo como hacer un clic en el pin del conector y otro en el pin del terminal para establecer la conexión. Podemos repetir el proceso para unir el terminal de potencial al pin 1 del conector. Para facilitar su identificación, editamos cada terminal y le damos los nombres de VCC y GND respectivamente. Fijamos la alimentación del amplificador operacional de forma similar. Para colocar el resto de dispositivos, los seleccionamos de la lista de componentes y los colocamos en la zona del diseño deseada. A continuación, cableamos la entrada del conector a la entrada del amplificador. Cuando estamos dibujando un cable, podemos hacer un clic del ratón para fijar una posición y cambiar la dirección del cableado. El siguiente paso es conectar al pin no inversor un divisor de tensión para definir la corriente de polarización del amplificador. Después de crear el circuito de alimentación, podemos completar nuestro diseño añadiendo un condensador de acoplamiento en la línea de entrada y 2 resistencias para definir la ganancia del amplificador. Podemos seguir colocando componentes y cableándolos hasta completar nuestro diseño. Es posible pasar a la pestaña Diseño PCB para ver que todos los componentes creados en el diseño están, con sus referencias, listos para ser colocados en nuestra placa.
Antes de colocar los componentes es necesario fijar las reglas del diseño que debe cumplir el proyecto. Lo haremos desde la opción Gestor de reglas del diseño del menú Tecnología. En la pestaña Reglas del diseño fijamos las holguras que se aplicarán a la totalidad del diseño o a una parte del mismo. Estas reglas se usan en el rutado manual y en el automático. En la pestaña Clases de red definimos los formatos de vías y pistas para cada tipo de red. También definimos si durante el trazado de las pistas se usa vías de agujero pasante o si se usa automáticamente el rango de taladrado más corto posible. Una vez determinadas las reglas del diseño, podemos ir eligiendo los componentes desde el panel izquierdo y colocándolos en nuestra PCB. Con el desplegable situado en la parte superior del panel, podemos elegir entre mostrar todos los componentes o solo aquellos que estén seleccionados en la pestaña Diseño electrónico. Lo primero será definir el contorno de nuestra placa seleccionando la herramienta Gráficos 2D y comprobando que tenemos seleccionados como capa la Board Edge. Para placas pequeñas como la de este tutorial resulta cómodo utilizar la rueda del ratón para ajustar el zoom en el área de trabajo. Con la tecla O podemos fijar un origen virtual en el lugar donde se encuentra el puntero del ratón y fijar el centro de coordenadas en ese punto. El color de las coordenadas cambia a magenta para indicar el uso de un origen virtual. Con un clic empezamos el dibujo de la placa. Las coordenadas nos ayudan a fijar el tamaño de forma precisa. Con otro clic terminamos la tarea. Colocaremos los componentes igual que lo hicimos en la pestaña del diseño electrónico. Un clic comienza el posicionamiento, las teclas más y menos rotan el elemento y otro clic completa la operación. Las líneas de fuerza verdes indican las conexiones pendientes en base al diseño y sirven de ayuda para fijar la posición y orientación de los dispositivos. Si lo deseamos, podemos desplazar la etiqueta del dispositivo u ocultarla utilizando la ventana de propiedades. Repetiremos el proceso hasta colocar todos los componentes en la placa. Si lo deseamos, podemos trazar las pistas manualmente seleccionando el icono modo pista del menú lateral y eligiendo la capa donde colocar la pista. Creamos la pista haciendo clic en la almohadilla de la que queremos partir. Proteus reconoce la red a la que está unida y selecciona el tipo de pista según las reglas del diseño. Movemos el ratón en la dirección que queramos y Proteus irá dibujando la pista cumpliendo con las reglas del diseño. Un clic en la almohadilla de destino y la pista estará trazada. Como en el caso del diseño, un clic mientras trazamos la pista fija la posición y nos permite cambiar de dirección. Podemos colocar vías que pasen de una capa a otra mientras estamos trazando las pistas. Al pulsar la barra espaciadora aparece una vía. Un clic la fijará en esa posición y se saltará automáticamente a la capa asociada por donde podemos seguir trazando la pista. Podemos trazar una pista desde o hasta una vía. Si mantenemos pulsada la tecla Control mientras dibujamos, los cambios de dirección se harán utilizando curvas. La manera más simple de hacer un zoom para ver la placa entera es usar la tecla F8. Podemos crear una superficie de disipación desde el menú Herramientas. Seleccionamos la red y la capa y Proteus la generará automáticamente. La superficie se crea dejando tanto espacio con el borde de la placa como hemos definido en las reglas del diseño. Podemos editar sus propiedades desde el menú contextual y definir el tipo de relleno. Ya podemos terminar el trazado de las pistas bien manualmente o utilizando la opción Autotrazador del menú Herramientas. El autotrazador se configura según nuestras preferencias. Para este tutorial nos sirven las opciones por defecto. Pulsando el botón Empezar ruteo, Proteus trazará todas las pistas cumpliendo las reglas del diseño. Al finalizar, si se ha producido algún error, se mostrará en la barra de estado y podremos llevar a cabo las acciones necesarias. Al concluir el enrutado, podemos afinar nuestro diseño. En este caso, las etiquetas de los componentes son muy grandes para el tamaño de la placa. Podemos cambiarlas desde la opción Fijar estilo de texto del menú Tecnología. Podemos seleccionar el tipo de fuente y el tamaño deseado. También es posible configurar el estilo de los gráficos, aunque en este caso no los hemos utilizado.
Si el resultado de nuestro trabajo va a enviarse a un programa de CAD para diseñar la envolvente, nos vendrá bien importar modelos 3D para cada componente. Los modelos según el estándar STEP se encuentran fácilmente en Internet y es muy fácil asociarlos con el dispositivo. Con el visor 3D podemos tener una vista previa de la placa en 3 dimensiones y podemos utilizarla para inspeccionar las máscaras de soldadura seleccionando la opción Mostrar sin componentes. Todo está dispuesto para generar el fichero de fabricación desde el menú Salida. Si queremos enviar la información a un fabricante, podemos generar los ficheros utilizando los estándares Gerber X2 u ODB++. En este caso, el comprobador de preproducción chequeará la placa en busca de los errores más frecuentes.